Empezar, ¿te parece? Sí, perfecto. Bien. Bueno, supongo que nos estarán viendo los que se han apuntado. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias en nombre de la Jurídica por su participación y especialmente gracias a la doctora Molina. Hoy presentamos un libro que es una experiencia nueva para nosotros, es una conferencia fuera del uso normal y es un libro sobre obras, como ustedes ven a la izquierda de sus pantallas, obras y reparaciones en los arrendamientos urbanos de vivienda. Elga Molina Roig es doctora en Derecho Civil, no sé por qué universidad, pongo por la de Barcelona o la... Rovira i Virgili. ¿Cómo? Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona. Ah, bien. Es asesora jurídica en Derecho Inmobiliario y además es responsable de la Bolsa de Mediación para el Alquiler Social del Consell Comarcal de Tarragonés, o sea, una experta en el tema. Claro, las obras y reparaciones de las viviendas arrendadas, tanto de conservación o de mejora y tal, a cargo del arrendador o del arrendatario. Esa es una cuestión, de ahí que la utilidad de esta monografía es muy interesante. Entonces, yo por mi parte no tengo nada más que decir, repetir el agradecimiento a todos ustedes y doctora Molina, cuando quiera. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, pues bueno, quiero agradecer a todos los que habéis asistido esta tarde a la presentación de mi libro, pues me hace especial ilusión no solo la publicación, pues sino el gran acogimiento que de momento está teniendo. Y después quiero también especialmente agradecer a Albert Ferrer y a su editorial, pues el que hayan confiado en mí para poder publicarlo. Hay que tener en cuenta, bueno, los que nos dedicamos diariamente al sector del alquiler, sabemos que es un sector complicado, que durante la vigencia del contrato de alquiler pues surgen muchísimos problemas y cuestiones prácticas que hay que ir resolviendo, ¿no? Dificultades sobre muchas materias para que se pongan de acuerdo arrendador y arrendatario, y uno de los principales problemas es sobre todo pues quién debe hacerse cargo de determinadas reparaciones que hay que hacer o si se pueden hacer unas obras o no se pueden hacer. Por ese motivo pues yo me decidí a escribir este libro. Es un tema que la ley pues es muy escueta y es insuficiente para regularlo, y pues por este motivo hay muchísima jurisprudencia en la materia y bueno, pues creí que era muy interesante el poder recoger, ¿no?, toda esta jurisprudencia e ir dando resolución sobre todo a los casos concretos. Bien, el libro se divide en tres apartados principalmente. Tratamos las obras de conservación, las obras de mejora que puede hacer las que puede llevarse a cabo por el arrendatario. Bien, hay que tener en cuenta... A ver, perdonar, que no sé por qué no... Bien, hay que tener en cuenta que este libro se ha centrado en el arrendamiento de vivienda habitual, porque cuando nosotros alquilamos un local comercial o alquilamos una vivienda de segunda residencia, la ley nos da libertad de pacto a la hora de poder pues, acordar si es el arrendatario el que debe realizar unas reparaciones o qué obras se pueden hacer, ¿vale? Entonces es un tema que queda abierto, que es negociable y que por lo tanto pues, no tiene tanto interés a nivel jurisprudencial. En cambio, cuando tratamos el arrendamiento de vivienda, esto no es dispositivo, es decir, la ley lo que nos dice es que solo se podrá pactar libremente por las partes cuando la ley así nos autorice o bien cuando este pacto sea beneficioso para el inquilino. ¿Esto qué pasa? Da lugar a que en los contratos de alquiler pues actualmente nos encontramos muchísimas cláusulas ilícitas y nos encontramos situaciones en las que existe mucha inseguridad jurídica, es decir, ninguna de las dos partes sabe muy bien quién debe hacerse cargo y de qué. Entonces, la finalidad, o porque yo me decidí a escribir este libro, es para intentar dar esta respuesta, ¿no? Es decir, cuando no sabemos si se puede reparar una caldera, pues que podamos acudir al libro y decir, bueno, pues a ver, ¿qué es lo que nos dice la jurisprudencia? ¿Se da este supuesto? ¿Se da este requisito? Etcétera, y podamos llegar a una solución de estos problemas prácticos diarios en los que nos encontramos.
Por ejemplo, cláusulas ilícitas, en el libro pues encontraréis muchas, ¿no? Por ejemplo, pues no es posible hacer cargo al arrendatario pues, de reparaciones que tienen que ver con la habitabilidad, con la sustitución total de un electrodoméstico, o no permitir que se pueda deducir de la renta pues, determinados gastos que se derivan de obras urgentes, o imputar reparaciones de elevado coste económico al arrendatario, prohibir el realizar cualquier tipo de obra, como puede ser pintar, hacer agujeros, etc. En cambio, también veréis, si consultáis el libro, que hay muchos otros pactos que se ha admitido en la jurisprudencia. ¿Bien? Siempre teniendo en cuenta pues esto, que la ley así lo permite o que son beneficiosos para el inquilino. Como por ejemplo la obligación de hacerle contratar un seguro de hogar, o por ejemplo el que pueda asumir determinadas reparaciones que ya existían en la vivienda antes de ser alquilada. ¿Vale? O después, por ejemplo, un momento que es muy importante, que es cuando el inquilino nos deja la vivienda, pues también hay casos en los que se permite que previamente en el contrato se haya pactado que la tiene que dejar en unas determinadas circunstancias, que en muchos casos puede ser mejor que las circunstancias en las que el propio propietario entregó la vivienda. Esto nos lo recoge la jurisprudencia y bueno, yo en el libro pues también pongo ejemplos de este tipo de cláusulas que se podrían incluir en los contratos de alquiler para que esto no dé lugar a dudas y luego el día que resolvemos el contrato pues nos podamos encontrar en determinadas problemáticas. Bien, entonces, en base a todo esto que os comentaba, la idea, sobre todo para mí, mi objetivo principal era hacer un libro muy práctico. Un libro que no fuera muy extenso, que fuera fácil de entender y que tuviera un sistema muy, muy concreto para resolver casos prácticos. Por eso lo que se hace es hacer una breve explicación teórica de cada artículo y entonces luego hay un sistema de preguntas-respuestas, es decir, basado un poco en la práctica habitual en la que yo me encuentro cada día. Es decir, la ley nos dice, ¿no? Pues que el arrendatario solo puede hacerse cargo de las pequeñas obras, las obras de poco alcance económico. Pues, ¿qué son obras de poco alcance económico? Definimos estos conceptos indeterminados que la propia ley no nos define. Y luego, a su vez, pues pasamos a dar resolución directa mediante la explicación de las sentencias. O sea, yo siempre me baso en lo que recoge en la propia jurisprudencia. Hay que tener en cuenta que este libro analiza aproximadamente unas 400 sentencias y lo que hago es pues, resolver exactamente esto. ¿Quién debe reparar un electrodoméstico? ¿Quién debe hacerse cargo de la reparación de una caldera? Si el inquilino puede pintar, si no puede hacerlo, etc. ¿Vale? Bueno, ahora iremos viendo porque voy a explicar también un poco el contenido del libro, ¿no? O sea, lo que me gustaría ahora es explicaros un poco la teoría también, ¿no? Para hacer una previa un poco de lo que os vais a encontrar al consultar el libro. Bien, como hemos dicho, la ley es muy escueta. La ley no da solución a la casuística que nosotros nos encontramos diariamente, sino que tenemos que acudir a esta jurisprudencia. La ley, ¿qué nos dice en este sentido? Nos dice que el arrendador está obligado a realizar todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, siempre que no sean imputables al arrendatario, es decir, que las haya estropeado él mismo. Y en cambio el arrendatario será responsable de las pequeñas reparaciones que se deriven del uso ordinario. Y estos son conceptos que son muy indeterminados y es muy difícil determinar, ¿no? Luego, pues en el caso práctico real que nosotros nos encontramos, quién responde de cada cosa. Bien, en términos generales hay que tener en cuenta que cuando hablamos de que el arrendador responde de la conservación, nos estamos refiriendo a que debe mantener la condición, o sea, siempre es el obligado a que la vivienda siga cumpliendo las condiciones de habitabilidad. Esto nos lo marca por los decretos de habitabilidad que en el caso de Cataluña de Generalitat o de la comunidad autónoma en la que estemos. Luego también esto incluye los deterioros producidos por el transcurso del tiempo. Es decir, si una cosa tiene un uso normal, o sea, el arrendatario lo ha utilizado de forma normal y aquí se produce un desgaste natural de las cosas o se desgastan simplemente por el paso del tiempo y por el uso, de esto nos responde el arrendatario. Esto es responsabilidad del arrendador, porque por este motivo está cobrando una renta a cambio de ceder el uso. Tampoco responde a determinados casos fortuitos y fuerza mayor. Todo esto es lo que desarrollamos en el libro. ¿El arrendatario de qué responde? Pues responde de todo lo que él estropee o los que con él convivan.
Y después de estas pequeñas reparaciones de poco alcance y coste económico. Bien, ¿qué se entiende por esto? O sea, la jurisprudencia que nos ha dicho aquí. Pues hay que tener en cuenta determinados elementos. Por un lado, el elemento tiempo, es decir, el tiempo que lleva el arrendatario utilizando la vivienda para saber si realmente le ha participado en el desgaste de esta cosa o no. El importe de esta reparación, esto es determinante. ¿Qué es poco alcance económico? Pues bueno, hay ejemplos que encontraréis en el libro. Por ejemplo, nos habla de pues, menos del 50% del coste de una lavadora, ¿vale? Se entendería que es poco alcance económico, o cuando nos supone más del 60% de la renta. Y después depende mucho del tipo del bien. O sea, al final son bienes pues, que tienen un desgaste ordinario, del uso diario, como puede ser un grifo, una cerradura, determinadas piezas de una caldera. ¿Vale? En cambio, hay determinados bienes que provienen de elementos estructurales o fijos de la propia vivienda que siempre serán responsabilidad del arrendador. Vale, también hay que tener en cuenta que la propia ley nos establece dos presunciones. Juris tantum, que se llama, que es decir, que se puede demostrar en contrario, pero que en principio, si no se presentan pruebas en contra, se entiende que es así y que en principio es culpabilidad del arrendador. Si hay un desperfecto y no puedo demostrar que yo no lo he realizado, es culpa del arrendatario. ¿Vale? Y se entiende también, si no se dice otra cosa en el contrato, que la cosa se entrega en buen estado de conservación. Por eso es muy importante la formalización de los contratos y tener en cuenta todo este contenido que vamos explicando en el libro ahora de formalizar el contrato, porque si no los problemas vienen después. Es muy importante no solo los pactos que vamos a realizar, que se puedan realizar porque la ley nos lo permite, y sobre todo adjuntar pues, un inventario con todo detallado, con todo lo que se incorpora en la vivienda, el estado en el que se encuentran estos elementos y acompañarlo de fotografías. ¿Vale? Entonces, bueno, también existe una obligación de avisar pues, al arrendador de todas las reparaciones, sino pues también hay una serie de consecuencias. Y todo esto, ¿por qué es importante? Pues es muy importante porque si realmente no nos ponemos de acuerdo, la única vía que tenemos es acudir a la vía judicial. Por lo tanto, en contratos de corta duración, como los que estamos tratando hoy en día en materia de alquiler, pues es prácticamente inservible el acudir a la vía judicial, ¿no? Pues, por mucho que ahora podamos ir por el juicio verbal, que duran menos los procesos y tienen un coste menos elevado, sigue siendo insuficiente realmente para poder resolver estas pequeñas cosas que al final yo la caldera necesito que me la reparen rápidamente, o es electrodoméstico o cualquier pequeña pues, reparación o desperfecto que haya en la vivienda. Bien, entonces en el libro tratamos cuestiones que yo creo que los que nos dedicamos, ¿no?, al sector del alquiler tenemos muy en mente, que es quién debe respondernos a qué tareas de mantenimiento debe hacer el arrendador, y está obligado a hacer el arrendador para actuar diligentemente. Después también lo que es la puesta a punto, ¿no? O sea, hay muchos casos en los que al terminar el contrato, que esto lo repara el arrendatario. Bueno, pues hay casos en que la jurisprudencia ha dicho no. Este tipo de reparaciones se entiende que es la puesta a punto que debe hacer el arrendador para volver a poner en el mercado su vivienda de alquiler. Pues aquí también recogemos todos estos supuestos, que ahora no voy a entrar a explicar porque sería muy largo, pero es un poco para que lo tengáis en cuenta. Y esto es un poco lo que recogemos. Después también las consecuencias de no comunicar al arrendador las obras, o sea, las reparaciones que hay que hacer en el tiempo necesario, cuándo debe compensarse el coste de las obras, si las puede hacer el arrendador y si tiene derecho a recibir el importe que se ha gastado. También recogemos muchas de las cláusulas nulas que se han considerado nulas por los tribunales, que son muchas. Las pruebas que podemos aportar en el proceso para demostrar es que nos corresponde pues realizar una determinada, o sea, que le corresponde a la otra parte realizar una determinada reparación o no. Y también pues un poco toda la responsabilidad respecto a los elementos comunes del edificio. ¿Vale? Entonces, sobre todo, una vez hemos resuelto pues, estas cuestiones más en términos un poco generales, nos centramos mucho en el caso práctico que os he comentado. Es decir, cuando hay una filtración de agua, hay una humedad en la vivienda, ¿quién debe solucionarlo? Bien, en estos casos normalmente estamos hablando de casos que afectan a la estructura del edificio, son elementos estructurales y suelen ser responsabilidad del arrendador. Pero hay excepciones, como veremos, como se puede consultar en el libro. Es decir, por ejemplo, cuando hay un problema de condensación en la vivienda, esto al final es una tarea de mantenimiento del arrendatario. Tiene una obligación de ventilar adecuadamente la vivienda, por lo tanto esto será imputable al arrendatario. Por ejemplo, también cuando no hemos sellado adecuadamente una bañera.
porque tenemos que hacer una tarea porque de la limpieza lo que es la silicona se va levantando. Entonces hay que hacer un resellado de estas. Hay unas tareas de mantenimiento que es obligado y si no las estamos haciendo, este daño puede ser imputable a nosotros. En este caso, determinadas filtraciones podrían ser imputables a nosotros. ¿Quién debe reparar una caldera, un calentador de agua? ¿Quién es responsable de no tener agua caliente? Bien, en principio esto es habitabilidad, por lo tanto el arrendador, con determinadas excepciones. Si es una pieza de este calentador, un manguito, una goma, el arrendatario, porque es poco el coste económico. En el caso en el que, por ejemplo, el arrendatario no ha realizado correctamente estas tareas de mantenimiento, pues porque no ha controlado la presión de la caldera, porque no ha hecho la puesta a punto de esta caldera y ha regulado correctamente los radiadores, nos ha purgado. Aquí se puede imputar una responsabilidad al arrendatario. Por eso lo que es muy importante cuando hay un problema de este es avisar al técnico y que el técnico, que es el que sabe, nos detecte cuál es el problema. Y a partir de aquí, pues nosotros podremos decidir si es el arrendador o el arrendatario el que debe responder. La reparación de electrodomésticos, un tema muy conflictivo. La nevera, la lavadora, ¿quién debe reponerla? Vemos a lo mismo. ¿Qué es una pieza? Que el coste es menos del 50% del valor, por ejemplo, de esta lavadora. En principio pues, es imputable al arrendatario. Que se puede imputar a él porque no ha cuidado correctamente esta lavadora, pues porque sacamos el filtro y está lleno de suciedad. Puede ser imputable al arrendatario. Si hay que sustituir totalmente el electrodoméstico porque ha agotado su vida útil, pues en este caso será siempre responsabilidad del arrendador. Esto no es posible, un facto en el contrato que lo impute al arrendatario. Siempre en vivienda habitual. Rozaduras en las paredes, suciedad, manchas en el sofá. Bien, todo esto dependerá de la entidad de estos desperfectos. En el caso en el que se deban que sean realmente importantes y se considera que no son derivados de un uso normal de la vivienda, son imputables al arrendatario. Si son 4 rozaduras que son normales de haber vivido 4 o 5 años, el tiempo que haya estado el inquilino, pues se entiende que esto es la puesta a punto del arrendador. El aire acondicionado. El aire acondicionado es un tema muy complejo. Hay sentencias a favor y sentencias en contra, también las recogemos en el libro. Hay casos en los que se ha dicho, no, el aire acondicionado es un electrodoméstico que... Bueno, claro, aquí hay jurisprudencia en los dos sentidos, tanto en quién debe repararlo y también jurisprudencia en el sentido de si es posible que el arrendatario lo instale. Si esto está afectando a elementos comunes o no está afectando a elementos comunes, ¿vale? Todo esto lo explicamos. Luego, por ejemplo, es posible el arrendatario, es normal, ¿no? Cuando vivimos en una casa hacemos agujeros pues, para colgar cuadros, estanterías, puede pintar, puede cambiar el color de las paredes. Bien, en principio sí. O sea, la jurisprudencia que nos ha dicho, nos dice que realmente esto se deriva de un uso normal y que el arrendatario lo puede hacer. Si queremos que luego nos lo reponga y lo deje tal y como estaba, pues también admite pacto, que es un poco lo que os comentaba, y recogemos varias cláusulas que se pueden poner en el contrato de alquiler para que esto sea responsable del inquilino. Pero si no se ponen estas cláusulas, es responsabilidad del arrendador si considera puesta a punto de la vivienda y que el arrendatario está haciendo un uso normal. Por eso insisto en esta importancia de redactar correctamente los contratos de alquiler. Bien, otro tema que tratamos son las obras de mejora. Esto es un tema que a nivel jurisprudencial no está muy desarrollado y que nos hemos centrado más en recoger todo lo que es las corrientes doctrinales, ¿vale? Un poco lo que los autores que han escrito y estudiado la materia pues van resolviendo sobre este tema, porque no hay tantas sentencias. Entonces, pues resolver muchas cuestiones prácticas, ¿no? Como por ejemplo, pues, qué obras pueden diferirse hasta la conclusión del contrato, ¿no? Porque claro, la ley lo que nos dice es que las obras de mejora, como es una obra que aumenta el valor de las cosas, realmente solo se las podrá hacer el arrendador sin el permiso del arrendatario cuando estas obras no puedan hacer, no pueda esperarse a que finalice el contrato para poder realizarlas. En este caso, son muy pocos supuestos en los que realmente se puede hacer esto. Serán casos pues, de que nos las obliga a hacer la administración o la comunidad de propietarios. Entonces, bueno, pues explicamos un poco toda la casuística de cómo puede existir en estos casos porque se permite el arrendatario del contrato, si tiene derecho a ser compensado por haber soportado las obras, cómo y cuándo puede elevar la renta al arrendador por realizar estas obras. Y luego, sobre todo, hacemos también referencia a este supuesto nuevo que se ha regulado con la última reforma que hizo el Real Decreto Ley 7/2019,
que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y nos permite realizar acuerdos para hacer obras de mejora sin tener que esperar que transcurran los primeros 5 años de contrato. Y se podrá elevar la renta con anterioridad a este plazo. Entonces, esto lo que abre es una nueva vía para poder pactar precios, pactar obras, pactar aumentos de renta, etc. Repercusión del coste de estas obras. Entonces, explicamos un poco también pues, cómo funciona todo este nuevo proceso. Bien, otro tema que también es muy conflictivo y que se ha resuelto mucho a nivel jurisprudencial es el tema de qué obras puede hacer el arrendatario. Esto también es un tema que pues a la práctica no se sabe muy bien. Es decir, no, el arrendatario no puede hacer nada sin el permiso del arrendador. Bueno, pues eso no es correcto. La ley, ¿qué nos dice? La ley nos dice que podrá realizar todas aquellas obras que no modifiquen la configuración de la vivienda. Claro, aquí la clave está en qué se entiende por configuración de la vivienda, ahora veremos. A todas aquellas que no afecten a la estabilidad o la seguridad del edificio. Vale, ¿cuándo necesitaremos este consentimiento? ¿Debe ser expreso o también puede ser tácito? Puede ser tácito. ¿Da derecho a indemnización por estas obras? Pues no, si no se pacta, no. ¿Vale? Pues entonces ver un poco qué es las sentencias, cómo se han ido pronunciando en los diferentes supuestos prácticos. Y después un tema que también es muy interesante, que es el artículo 24, que nos dice que el arrendatario puede realizar obras para adecuar la vivienda a su circunstancia de discapacidad o de tener más de 70 años, tanto suya como los familiares que convivan con él en la vivienda. ¿Vale? Entonces un poco estas son las cuestiones generales que tratamos, en la que, por ejemplo, lo que comentamos de la configuración de la vivienda. Es decir, ¿qué se entiende por configuración de la vivienda? Pues todo lo que implica una redistribución de espacios, realizar obras fijas, adheridas, todo aquello que no permita reponer la vivienda al estado anterior. Entonces, en este caso, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto da derecho a resolver el contrato del arrendador. Si no cumplimos con esto, el arrendador puede resolver el contrato de alquiler y podrá elegir entre que le repongas las obras, le repongas la vivienda al estado anterior, o hacer suyas las obras estas sin indemnizar al arrendatario, por mucho que esto suponga mejoras en la vivienda. Después, ¿qué obras puede hacer el arrendatario también sin permiso? Pues todas aquellas que, aunque sean de conservación, implican un daño inminente o una incomodidad grave. En el libro también explicamos en qué supuestos se considera que hay un daño inminente o una incomodidad grave. Por ejemplo, una incomodidad grave sería pues, no tener agua caliente. Nosotros debemos dar un plazo al arrendador para que nos sustituya el termo o el calentador. Si una vez le hemos avisado y no lo ha sustituido en un plazo razonable, nosotros lo podremos hacer, sí. También vemos determinadas excepciones y un poco las circunstancias, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, nos quedemos sin agua caliente por determinados problemas de la instalación en un baño, pero tengamos agua y tengamos 2 baños y podemos utilizar el otro. O, por ejemplo, que estemos en invierno que en verano respecto al plazo que podemos darle al arrendador. Hay determinados elementos pues, que la jurisprudencia ha ido siempre matizando y que es importante tener en cuenta. Pensar que este libro lo que sirve también, está pensado no solo para el profesional que va a aconsejar a este arrendador y arrendatario que tienen que llegar a este acuerdo, sino también pues, para ese abogado que tiene que defender o pleitear y necesita pues, tener argumentos jurídicos, ¿no? Entonces tiene el argumento jurídico más las sentencias citadas para poder argumentar una determinada posición. A nivel de casos prácticos, pues también ¿puede el arrendatario levantar un tabique de obra, suprimir una pared interior, abrir una puerta, cerrar una ventana? No, son obras fijas y adheridas, de acuerdo a lo que hemos explicado, no podría. ¿Instalar un aire acondicionado? Pues esto, la jurisprudencia se ha posicionado en los dos sentidos. Por un lado, nos ha dicho sí que se puede, siempre que luego, cuando se marche, pues lo deje tal y cual estaba, ¿no? Si el arrendador se lo exige. O hay alguna sentencia que ha dicho no, porque esta instalación ha de pasar por elementos comunes y se necesita el permiso de la comunidad, por lo tanto necesita la autorización del arrendador. ¿Vale? Es un poco... suprimir una escalera de madera. Hay que tener en cuenta que yo todos los casos que voy resolviendo en el libro están basados en alguna sentencia. ¿Vale? Bueno, ahí deshacemos un poco la resolución de estos casos generales que os he comentado, pero luego son casos prácticos. Por ejemplo, en este caso concreto, pues en esta sentencia, esta escalera estaba anclada al hormigón, ¿no? Y de forma que se consideraba que era un elemento fijo. Después habrá que ver qué tipo de escalera, de acuerdo un poco a los parámetros que hemos ido dando, podéis perfilar y dependiendo qué tipo de bien estemos hablando, pues será una resolución u otro. Instalar un falso techo, lo mismo, no es lo mismo un techo de escayola que un techo que está puesto pues, con determinada estructura que es movible.
¿Mm? También la jurisprudencia ha entendido que el arrendatario puede hacer obras de conservación normales de adecentamiento de la vivienda, que se entiende que es una actualización de la misma y que no supone ningún perjuicio para el arrendatario, como un cambio de baldosas rotas o lo que decíamos de sellar la bañera o determinadas obras que se entienden que son de mantenimiento. También, por ejemplo, una cosa que se planteaba, es decir, cuando la discapacidad de la persona es física, o sea, no es solo física, perdón, es psíquica, ¿puede el arrendatario también realizar estas obras de adecuación de la vivienda? No física, sino psíquica. La física es evidente. La psíquica, bueno, pues es que al final no, o sea, lo que nos dice la jurisprudencia, o sobre todo la doctrina, es que no responde tanto a un criterio de si es física o es psíquica, sino que exista realmente la necesidad. Si el trastorno que esta persona, el trastorno psíquico que tiene, deriva en que necesita una determinada adaptación, lo podrá hacer. Hay que tener en cuenta que cuando se realizan este tipo de obras hay que adjuntar un certificado administrativo que acredite la necesidad de estas obras. Si tenemos este certificado que dice que hay una determinada circunstancia psíquica que lo requiere, pues no habrá ningún problema. ¿Vale? En definitiva, bueno, he querido resumir de una manera rápida un poco y explicaros un poco el contenido esencial del libro. Pues para que tengáis unas pinceladas. Espero que el libro resulte interesante. Para cualquier duda, sugerencia, etcétera, pues tenéis mi correo electrónico. Y bueno, espero que el libro pues, os sea interesante y de gran utilidad en esta disputa diaria que nos encontramos entre arrendadores y arrendatarios. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Elga Molina, y a ustedes los que han presenciado esta magnífica presentación, y por hoy ya lo dejamos aquí. Elga, ha sido un placer. Igualmente. Seguiremos en Muchísimas contacto. gracias. Buenas noches a todos. Buenas Hasta luego. noches. Adiós.